Bendice, Señor, a esta tu iglesia, tanto aquellos que están de forma presencial como aquellos que están observando a través de las redes sociales. Bendice a tu pueblo y te ruego, Dios, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, con ello te demos a ti toda la gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Puede tomar su lugar, por favor, amados hermanos? La dinámica va a ser de la siguiente manera. Ahorita voy a darles una introducción a un pasaje escritural que siento de parte de Dios importante el comunicarles. Y después de que les comunique esto, van a poder participar en las preguntas a través de las redes sociales y también aquí de manera presencial. Ahora, como contamos solamente con un micrófono, lo que van a hacer ustedes va a ser levantar su voz. Yo escucho y repito la pregunta para que los que están en línea puedan escuchar. Amén. Bien. El pasaje que deseo compartirles y sobre el cual me gustaría que meditáramos es Habacuc capítulo 2. Y vamos a leer a partir del verso 2 al verso 3. Habacuc capítulo 2, verso 2 y 3. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Me encanta la riqueza que hay en la Escritura y cómo a través de esta siempre el Espíritu de Dios trae dirección a nuestra vida. Y Habacuc capítulo 2, verso 2 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Muchas veces pensamos que la clave de nuestro éxito radica en la amplitud o en la trascendencia de nuestra visión. Pero hay algo que es igual de importante que la visión, y es el registrar tu visión. Muchas personas tienen visiones, tienen metas, tienen sueños, tienen anhelos, pero muy pocos se atreven a plasmarlo en un papel. Pensamos, no se me olvida, lo tengo bien claro, seguramente con este deseo, con este anhelo me voy a morir, sería imposible que yo lo olvidara. Y es que el mensaje de la palabra de Dios no apunta al hecho de que se te pueda olvidar, apunta al hecho de que te comprometas con aquello que estás registrando. Cuando usted tiene una visión de parte de Dios, cuando usted tiene un proyecto personal, cuando usted tiene un sueño o tiene una meta, es de suma importancia que usted registre lo que usted desea alcanzar y establezca para esto un tiempo en el cual lo quiere realizar. Por eso la palabra del Señor nos exhorta y nos dice a través del profeta Habacuc: y el Señor me respondió, escribe la visión. La visión es lo primero que recibimos, es aquello que surge de nuestro corazón, de nuestra mente, pero no puede quedarse allí. Necesitas plasmarlo. ¿Para qué? Para que cuando tú lo transcribas, puedas darte cuenta de los alcances y al mismo tiempo identificar los posibles obstáculos que vas a enfrentar en el cumplimiento de tu visión. No es lo mismo, al menos en impacto personal, el decir quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, a que lo anotes y digas a partir de este día he decidido bajar de peso. Hay una enorme diferencia en cuanto al impacto que esto produce en la forma en la cual nos desarrollamos. Yo le pregunto, ¿cuántos sueños, cuántas metas, cuántos proyectos, cuántos propósitos siguen en tu mente, pero no han sido aterrizados en un papel? Y es que mientras que no los aterricemos en un papel, van a continuar dando vueltas en nuestra cabeza. Y el propósito de las visiones, el propósito de los proyectos personales, el propósito de las metas que deseamos alcanzar, es que sean en algún momento para nosotros tangibles.
Y si tú no estableces para una meta una fecha de caducidad, entonces no se convierte en algo importante para ti. A nivel subconsciente, cuando algo no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha límite. Y parece redundante, pero en la medida en la cual nos acercamos a una fecha límite, esto adquiere mayor relevancia, mayor importancia, mayor urgencia. Algo que muchas veces les he enseñado es que nada nace siendo urgente. Las cosas surgen, los planes surgen, las ideas surgen, los proyectos surgen, las metas surgen, y en la medida del valor que le damos es que ocupan un grado de importancia. Pero si a esa meta yo no le doy una fecha de caducidad, jamás será para mí relevante cumplirla. Porque me consuelo en la idea de que como está en mi mente, algún día se llevará a cabo. Pero solo en la medida que lo registras, solo en la medida de que lo tienes presente, es que esto adquiere para ti un lugar dentro de tus prioridades. Y por esta razón es que Dios desea que el profeta escriba la visión. No basta con el hecho de que él la tenga clara en su mente o en su corazón. Él necesita registrarlo. ¿Para qué? Para que él pueda vincularse a esto que desea alcanzar. Y Dios nos habla a través del verso 3. Y dice la palabra del Señor así: pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Si tú no eres capaz de transcribir una visión, una meta, un proyecto, un propósito y establecer para ello una fecha de caducidad, nunca te verás obligado a ajustar tu vida para alcanzarlo. Porque nos consolamos con el hecho de que está en nuestra mente. ¿Quieres hacer otra carrera? Puedes llevarte ese sueño a la tumba. Pero es muy diferente a que tú establezcas un compromiso con lo que quieres alcanzar y lo plasmes en un papel y digas: quiero emprender una nueva carrera universitaria. Y eso adquiere cierto grado de relevancia e importancia si tú dices: antes de que termine el 2024, yo tengo que haber concluido por lo menos mi primer trimestre. Ya se vuelve más importante, ya se vuelve más prioritario. No, yo que voy a estar pensando ahorita en meterme a aprender otro instrumento si lo que tengo en prioridad es comenzar a estudiar otra carrera. Sí me gustaría, lo tengo en mi mente, está dentro de mis metas, pero no es prioridad, porque no lo has podido plasmar y porque no le has puesto una fecha de caducidad. ¿Se da cuenta cómo jerarquizamos y cómo priorizamos con base al grado de importancia que le damos en nuestra vida? Y todo parte de un registro. Algunos jóvenes podrían decir: me quiero casar. Y llegaron los 25 y luego tocaron los 30 y alcanzamos los 35 y la idea sigue en su mente. Y llegaron los 40 y dicen: pues yo creo que todavía. El punto es que no establecieron para ello una fecha límite. Y cuando no existe una fecha límite, nos contenemos al hecho de que no lo hemos olvidado. En nuestro consciente creemos que es importante porque no lo hemos olvidado, pero el subconsciente lo descarta porque no está dentro de tus prioridades. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, si queremos alcanzar un objetivo, necesitamos establecer para una meta, y una meta no puede estar bien definida si no tiene una fecha de caducidad. Y dice el Señor: pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Para alcanzar los propósitos de Dios, para ver realizados los proyectos del cielo en nuestra vida, es necesario tener fe, tanto como disposición y disponibilidad. Estos tres elementos te van a permitir alcanzar los sueños de Dios: fe, disposición y disponibilidad. Cuando nosotros no tenemos clara una meta, no sabemos realmente hacia dónde nos dirigimos. Nuestros esfuerzos
se basan en emociones, en una intuición superficial de lo que me parece que yo quiero alcanzar. Cuando tú comienzas a establecer tus sueños, tus metas en una hoja de papel, comienzas a racionalizar de alguna manera el proceso que te llevará a alcanzarlo. Pero mientras que está en tu mente, dicho proceso no existe. Entonces, si tú quieres alcanzar los sueños de Dios, alcanzar tus metas, alcanzar tus proyectos y ver realizados tus anhelos, necesitas fe, disposición. ¿Para qué? Para perseverar cuando surja un obstáculo. Disponibilidad. ¿Para qué? Para ser flexible cuando haya situaciones que se tengan que negociar. ¿Por qué? Porque toda grande meta implica un gran sacrificio. Y hay cosas a las que vamos a tener que renunciar en algún momento de nuestra vida para alcanzar lo que queremos. Vuelvo al ejemplo tan superfluo del quiero bajar de peso. ¿A qué tendríamos que renunciar? A los pastelillos que tanto nos gustan. Para algunos no sería problema, pero para su servidor sería algo difícil. Mayormente si me traen los bombitos con chocolate y usted sabe que sobre esos no tengo control. Entonces, si yo tengo en mi mente la meta o el proyecto o la visión, pero no me comprometo con ella, bajándola a un papel, siendo yo mismo testigo de mi voluntad y estableciendo para esto una meta que me permita definir el tiempo que me queda para lograrlo, lo cual lo posiciona en una jerarquía de importancia, entonces eso no sucederá. Toda visión que tenga fe, que tenga disposición y disponibilidad, se logrará. Y dice la Escritura, aunque parezca tardar, espérala. Otro elemento, paciencia. Paciencia. Vivimos en una generación que tiene como gran debilidad la gratificación inmediata. Las mejores cosas de la vida no te llegan de manera inmediata. Las tienes que ir construyendo, trabajando. Y esto, amados hermanos, es importantísimo. Si realmente lo que anhelamos y lo que queremos para nosotros vale la pena de alcanzarse. Amén. Y dice la Escritura, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Lo que tiene, amados hermanos, un contexto correcto, se logra, se alcanza. Y necesitamos entender esa verdad para poder movernos en esa dirección. Amén. Esto es de suma importancia y debemos de considerarlo. Amén. Bien, ahora concluimos con esto. Deseo que esta meditación haya sido de bendición para su vida y que esto le sirva para poder emprender y alcanzar sus proyectos. Ahora vamos a comenzar. Si tenemos preguntas en la red, por favor, levanten su mano, Rocío o Carla. Y si tenemos preguntas aquí en el auditorio, por favor, levante su mano. Neftalí, por favor. ¿Cómo sé hasta qué punto luchar por un sueño? La pregunta de Neftalí me parece una pregunta que requiere de una profundidad en cuanto a la respuesta. ¿Cómo sé hasta qué punto debo de luchar por un sueño, por una meta, por un proyecto? Lo primero que debes de saber o lo primero que debes de definir es qué tan objetivo estás siendo al haberte planteado dicha meta, objetivo, proyecto o plan. Porque muchas veces estamos corriendo tras el viento y no importa cuánto te esfuerces por alcanzar aquello que visualizándolo desde la perspectiva de la objetividad nunca podrás alcanzar. No hay manera, no hay medio, no hay forma.
Es como si a partir de este día yo dijera, bueno, me he planteado que de aquí a 10 años yo voy a ser el hombre más rico del mundo. Y es más, voy a contratar a Elon Musk para que él abra mi correspondencia personal. Sería un absurdo, sería correr tras el viento, porque para empezar podría analizar o visualizar mi capital para inversión y las áreas fuertes en las cuales yo puedo emprender, y me daría cuenta que aun cuando tuviera mucha capacidad, y si me permite la expresión, suerte, sería muy difícil que con mi fuerza yo pudiera alcanzar ese nivel. Entonces, para poder definir qué tanto yo me voy a invertir en un proyecto, yo tengo que ser objetivo en cuanto a mi capacidad para poderlo alcanzar. Segundo, es importante que podamos visualizar cuál va a ser el costo que me implica o el sacrificio que me representará el tener esto que yo quiero. Todo lo que deseas en esta vida te implicará un riesgo, te implicará un costo personal. El problema es que hoy día hay muchas personas soñando y pocas personas trabajando para sus sueños. Cuando muchas personas se dan cuenta de cuál es el costo para alcanzar sus sueños, la gran mayoría de estos desisten. Entonces es importante que tú puedas evaluar para no terminar frustrado en una inversión o en una proyección hacia algo que deseas alcanzar, es qué tan dispuesto estás para poder alcanzar aquello que te estás proponiendo. El punto no es hasta dónde yo debería invertirme, sino hasta dónde yo estoy dispuesto a luchar por aquello que quiero. Y tercero, y me parece que este es el fundamental, es hacer evaluaciones continuas. ¿De qué? De mi avance. Si yo no estoy teniendo avances en la dirección en la cual estoy esforzándome, en la cual estoy invirtiéndome, no necesito invertir en esto toda la vida para al final descubrir que por ahí no era. Por eso es que necesitamos hacer evaluaciones continuas. Y esto me va a permitir darme cuenta si el objetivo a alcanzar es factible o no lo es. Me estoy acercando mucho, un 25%, un 40%, tal vez no es ni el 25 ni el 40%, pero en la medida que tienes para poder alcanzar tu objetivo, avanzaste un 5%. Puedes evaluar tu fuerza, puedes evaluar tu capacidad y darte cuenta que si perfeccionas tu estrategia, podrías avanzar en el siguiente segmento, tal vez un 15%. Entonces esto te alienta a seguir invirtiendo. Pero si tú te das cuenta que invertiste tus recursos, invertiste tu capacidad, invertiste tu habilidad y al final no obtuviste lo que esperabas y ni siquiera tuviste un avance, entonces sería tiempo de evaluar si mi estrategia es la correcta o si mi objetivo está equivocado. ¿Ok? Bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Nuestra hermana Esther. Cuando una persona muere, sabemos que se separa el alma y el espíritu del cuerpo, pero cuando estos se separan, el alma y el espíritu ven cómo queda el cuerpo. Nuestra hermana Esther pregunta que cuando una persona muere, ella ha leído en la Escritura que hay una separación entre la parte material y la parte espiritual. A ella le preocupa si cuando existe esa separación espiritual de la materia, la parte espiritual ve a lo lejos su cuerpo y cómo comienza a separarse e irse hacia un mundo espiritual. A lo cual yo respondo, es irrelevante, no es trascendente. Pero respondiendo a tu pregunta, hay testimonios de muchas personas que se describen viendo su propio cuerpo. No tengo los elementos como para certificarlo o para
declarar que esto es algo que en la generalidad acontece, pero es como una expresión poética de una forma hermosa de ver la muerte. ¿Qué es lo que acontece una vez que morimos? Pues la Escritura nos enseña que la parte natural o material comienza a sufrir corrupción y el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Cuando hablamos de la naturaleza espiritual en el ser humano, hablamos tanto de el alma como el espíritu. Y eso, amados hermanos, es importante que tenga presente que tiene una unidad indisoluble. Porque a veces cuando aplicamos el pasaje que dice que el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo creó, hay personas que dicen, bueno, aunque mi alma perezca en el infierno, ya mi espíritu se fue con Dios. ¿Vuelve a Dios para qué cosa? Para ser juzgado. De manera que está establecido a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. La parte espiritual que corresponde a nuestro espíritu y nuestra alma se presentan delante de Dios para ser juzgados. ¿Ok? Entonces, la manera en la cual esto acontece es un misterio. ¿Sí? La hermana pregunta que si una vez que una persona muere y ésta deja o abandona su cuerpo, si el juicio al que esta persona se presenta es inmediato. Bueno, basándonos en lo que la palabra de Dios dice, que está establecido para los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio, es importante que separemos el gran juicio del trono blanco del tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque son dos juicios diferentes. El tribunal de Cristo es un juicio orientado a la justificación, mientras que el gran juicio del trono blanco es un juicio orientado a la condenación de todos aquellos que no aparecieron en el libro de la vida. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se da este proceso una vez que una persona muere? En mi entendimiento de las Escrituras, cuando una persona muere, su naturaleza espiritual se separa de la naturaleza material y la naturaleza material comienza a experimentar corrupción, comienza el cuerpo a descomponerse. Mientras que la parte espiritual se presenta delante de Dios para que no sea en ignorancia el que esta persona pueda ser dirigida hacia el lugar donde aguardará el final de los tiempos. Puede ser el paraíso o puede ser el infierno. No considero que una persona, antes de conocer su condición jurídica delante de Dios, simplemente aparezca o en un lugar de paz o en un lugar de tormento. Si nuestro Dios, que es justo y es todo ternura, y Él es santo, nos muestra cuál es nuestra condición jurídica y cuál es el resultado de esta, entonces con conciencia sabremos por qué razón es que o estamos en el infierno o estaremos en el paraíso. El paraíso y el infierno son dos moradas temporales. En el Antiguo Testamento, el Hades, que es el lugar de los muertos, estaba compuesto de dos lugares: el seno de Abraham y el infierno. Tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la Escritura nos enseña que Él llevó cautiva la cautividad y que Él abrió para aquellos que por medio de la fe en Él se acercasen a Dios un nuevo lugar de reposo, mientras se aguardaba el final de los tiempos. Por eso es que Jesús le dice al ladrón, y es bien importante que entendamos esto, porque Jesús está en la cruz y Jesús sabe que lo que el ladrón le está expresando
se lo expresa debido a que el Espíritu Santo le ha revelado verdaderamente quién es Jesús. Entonces, cuando se da la discusión entre los ladrones, si tú eres el Hijo de Dios, baja y bájanos, uno de ellos le responde y le dice: ni aún estando en la misma condición, ¿tienes temor de Dios? Nosotros a la verdad estamos pagando el mal que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho ningún mal. Y el ladrón le dice, como inspirado por el Espíritu Santo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ve el nivel de revelación y fe que está teniendo el ladrón, porque el ladrón sabe que a Jesús no lo va a detener la muerte. ¿Quién se lo contó? El Espíritu se lo reveló. El nivel de revelación y entendimiento que el ladrón está teniendo de quién es Jesús en ese momento en la cruz es algo que no pudo ser revelado por carne ni sangre, sino solo por el Espíritu de Dios. Y cuando Jesús escucha eso, reconoce la voz del Espíritu y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, capítulos antes, habla acerca de la historia de Lázaro y el rico. El rico murió y este apareció en el infierno. Lázaro murió y la narrativa dice que el rico lo vio con Abraham. Entonces, antes de la muerte del Señor Jesucristo, había dos lugares o dos categorías para el Hades, que es el infierno y el seno de Abraham. Pero cuando Jesucristo muere y el velo es rasgado, Él abre para nosotros una nueva morada, donde nosotros podemos esperar o aguardar el final de los tiempos, si es que a nosotros no nos tocase la segunda venida de Cristo. Y ese lugar se llama el paraíso. El paraíso no es el cielo. Nadie ha entrado aún al cielo. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que el cielo se abrirá para el género humano cuando se celebren las bodas del Cordero. Y eso acontecerá hasta que Jesucristo vuelva por su iglesia. Entonces, la iglesia militante, es decir, todos aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús, tiene por garantía el acceso al paraíso cuando ésta se convierte en iglesia triunfante. La diferencia entre la iglesia militante y la iglesia triunfante es la muerte. Por eso la Escritura dice cosas como estas: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria. Lo que en el Antiguo Testamento sentenciaba a los hombres a una eternidad lejos de Dios, por causa de que a causa de sus obras no podrían ser justificados delante de Dios, con Cristo todo cambia. Y Cristo nos da libre acceso a la presencia de Dios. Entonces, cuando un creyente muere, este es trasladado al paraíso. Y eso es importante que lo tengamos presente. ¿Qué hacen ahí? Aguardan el final de los tiempos. Ahora, en la Escritura nos enseña que una vez que Jesucristo venga por la iglesia será ataviada y será presentada como esa novia que tiene derecho a vestir un vestido blanco que representan las acciones justas de los hombres, ese vestido de lino, y que no tiene mancha ni arruga. ¿Ok? Entonces, cuando la iglesia se presente, las puertas del cielo se abrirán y la iglesia entrará y convidará a todos los amigos del novio y de la novia. ¿Quiénes son? Todos los que murieron antes de que Jesucristo muriera. Abraham, Isaac, Jacob, Job, Adán y Eva, Moisés,
Elías, Eliseo, Samuel, David, todos ellos y los miles de creyentes que vivieron mirando a lo lejos el cumplimiento de la promesa, son los invitados a las bodas del Cordero. Por eso la Escritura dice, dichosos los que son invitados a las bodas del Cordero. Es decir, siéntanse más que felices los que no tenían derecho a participar de las bodas del Cordero, porque su justicia a los ojos de Dios era una justicia incompleta. Pero a causa de que a lo lejos dispusieron su corazón a creer que en algún momento Dios cumpliría su promesa, es que Dios ha traído a la memoria sus obras justas, a través del sacrificio de Cristo los ha justificado y les concede participar de las bodas del Cordero. Pero la novia no requiere invitación. Sin novia no hay boda. Y esa es la iglesia y ese es nuestro lugar de privilegio. Entonces, todos los que han creído en Cristo y han muerto a lo largo de la historia, después del ladrón, entran al paraíso. Ahora, aquí hay un aspecto muy interesante porque podríamos pensar que al llegar a ese lugar, ellos viven la vida en la misma temporalidad que nosotros, y no. ¿A qué me refiero esto? ¿A qué me refiero con esto? Y esto es, no le voy a hablar de metafísica ni cosas así, no se proyecte, pero sí me gustaría que comenzara a despertar en nosotros algunos conceptos importantes sobre física cuántica, tiempo, espacio y algunos elementos que nos permiten comprender mejor cómo se distorsiona de acuerdo a el nivel de gravedad que existe en un ambiente, etcétera. Por ejemplo, el apóstol Pedro se suelta una declaración que debería hacernos pensar cómo es el tiempo en el lugar donde Dios habita. El apóstol Pedro, su declaración es: y no olviden que un día para el Señor es como 1000 años para nosotros. Todos los creyentes que llevan 50 años muertos apenas han cobrado un par de segundos en ese lugar. Para que se dé una idea de esto, yo le animo a que en algún tiempo libre que tenga, ponga la película de Interestelar. Y en la película de Interestelar usted se va a dar cuenta de algo muy semejante, porque el personaje entra a un hoyo negro donde hay una dilatación del espacio-tiempo y tiene que hacer una escala en un sistema solar, en un planeta, donde le dicen que X determinado tiempo de minutos se va a traducir en años en la Tierra. Entonces se tarda 5 o 10 minutos en ese lugar, y cuando sale de ese lugar, su hija ya envejeció 50 años. Esa es la relatividad de Einstein. Y, amados hermanos, no partamos de ideas de que, ya está hablando de humanismo. Todo eso Dios lo diseñó desde el principio. Desde Génesis 1:1, cuando dice la Escritura, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios determinó el comportamiento de la luz. ¿Qué es la luz? ¿Una onda o una partícula? Ambas. Depende del contexto. Y eso es algo que Dios estableció, y Dios le dio al hombre la capacidad como para entender un poco su mente. Y aquellos que han tenido la capacidad de desarrollar más su coeficiente intelectual, como Albert Einstein, que fue privilegiado, pues él puede trazarse esta clase de teorías, como la de la relatividad general, por ejemplo. Y esto finalmente pues nos ayuda a comprender de que los santos que están en la presencia de Dios no es que estén inconscientes, pero la palabra del Señor utiliza el concepto duermen, porque un instante en la presencia de Dios es para nosotros
algo que puede consumirnos toda la vida. El salmista lo entendía por revelación y él decía, porque mejor es un día en tu presencia que 1000 años, vuelve la referencia, fuera de tu presencia. Entonces imagínense, alguien que murió en el año 1024, estamos en el 2024, acaba de experimentar su primer día en la presencia de Dios. Yo acabo de perder a mi hermano hace semanas. Estoy seguro que está en la presencia de Dios. Pero le puedo asegurar que lo que él ha experimentado apenas es un destello de la presencia de Dios. Mi padre cumplió 41 años de muerto. Lleva segunditos visualizando todo aquello que predicó y enseñó como una realidad. Y eso es maravilloso, porque simplemente nos damos cuenta cómo los principios de Dios y sus leyes son perfectas. Amén. Otra pregunta, Pati. Sugestionaste. ¿Así hiciste el domingo? Ok, el domingo prediqué de eso. Pero nuestra hermana Patti pregunta que si ella hizo bien al ministrar a una persona e imponer sus manos sobre su cabeza, porque su experiencia es que después de que ella ministró a esa persona sí mostró mejoría, pero ella comenzó a experimentar el dolor que esa persona tenía. Debemos de ser cuidadosos en la manera en la cual ministramos a las personas y mayormente cuando no les conocemos lo suficientemente bien o lo suficiente como para saber cuál es el contexto de la situación que están enfrentando. No sabemos realmente qué era lo que le producía esos dolores, pero en ocasiones, como lo vimos el domingo, detrás de algunas enfermedades hay operación demoníaca, hay operación de poderes ocultos, y cuando el cristiano se atreve simplemente a imponer manos porque considera que esto le hará o le permitirá tener una administración más eficaz, se expone. Debemos de ser más cautelosos si no conocemos el contexto de una persona. No necesariamente debemos imponer manos sobre su cabeza, podemos colocar nuestra mano sobre su hombro y será exactamente igual de eficaz. ¿Por qué? Porque lo que va a operar a través de ti es el poder del Espíritu Santo que en ti habita y la autoridad que hay en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando tú impones manos, estás colocándote en una posición de ejercicio de autoridad sobre aquello que desconoces. Y si aquello que desconoces tiene un mayor arraigo, tiene un mayor poder que el que en ti se está manifestando, no mayor que el de Cristo, no mayor que el del Espíritu Santo, porque eso es imposible, pero sí mayor que el que tú en este momento, en esta etapa estás manifestando, entonces puede resultar contraproducente en cuanto a tu persona. Por eso es de sumo cuidado que cuando un creyente decide hacer guerra espiritual, lo haga bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo la cobertura de su autoridad espiritual. He conocido cantidad de creyentes
que de repente escuchan un audio, escuchan por ahí una conferencia para que hagan guerra espiritual y ellos ya comienzan a hacer sus propias interpretaciones, consideran que tienen lo suficiente para andar atando y reprendiendo al diablo, y créanme que se meten en serios problemas. Recuerdo haber escuchado el testimonio de una persona que después de haber escuchado una conferencia sobre guerra espiritual, dijo, pues esto abreviario cultural. La guerra espiritual tiene 3 categorías. La categoría más básica, la más fácil de la guerra espiritual es la expulsión de demonios. ¿Ok? Cuando usted está expulsando demonios, usted se está moviendo en la categoría infantil de la guerra espiritual, la más fácil. Después viene la confrontación. El segundo nivel es la confrontación de los poderes ocultos, los poderes que se desatan a través de la hechicería, a través de la brujería, a través del satanismo. El domingo les platiqué acerca de esto. Estas prácticas tienen poder y son peligrosas, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y el tercer nivel es el nivel de guerra espiritual a nivel estratégico. Cuando hay, ¿cómo puedo identificar que está habiendo una manifestación espiritual a nivel estratégico? La operación de los demonios a nivel estratégico se identifica de acuerdo a la manera en la cual operan los principados y las potestades en una región geográfica específica. Hablemos de la Ciudad de México. Hay zonas que están atadas por principados y potestades de depravación sexual. Usted puede identificar qué zonas en la ciudad tienen ese rasgo característico. Principados y potestades que operan violencia. Hay zonas de la ciudad donde los índices de violencia son mayores. No es que la gente de esa región sea en extremo muy mala y la de ese otro extremo muy buena. Mucho del ambiente en el cual un ser humano se desenvuelve determinan sus acciones. Y si hay un principado y una potestad espiritual atando y gobernando sobre cierta zona geográfica, esa zona geográfica va a ser un tipo de influencia sobre aquellos que en ese lugar viven. Bueno, volviendo al testimonio, esta persona escuchó que se podía hacer guerra espiritual a nivel estratégico y un día se le ocurrió ir al Zócalo de esta ciudad. Fue al Zócalo y dijo, pues yo voy a reprender el Principado de Guadalupe. Porque déjeme decirle, aunque la religión popular no lo quiera aceptar, cuando hablamos de Guadalupe como una entidad espiritual, hablamos de un principado. Y no es cualquier cosa. Es un nivel de influencia como si hablásemos de diferencia. Los demonios son soldados rasos. Guadalupe es un general. Vea si no es este un principado. El 12 de diciembre, la grandísima cantidad de personas que participan de las mandas y de los cortejos que se llevan a cabo en las diferentes avenidas son hombres. Y si usted viera lo difícil que es muchas veces que un hombre se involucre en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el principado ejerce un sometimiento, escondiéndose detrás de una figura que culturalmente honramos, la madre. Los demonios no son ignorantes, vamos. Conocen nuestro contexto cultural. Y si nosotros comenzamos a rascar y profundizamos en los pueblos prehispánicos, nos vamos a dar cuenta cómo esto que trajeron los españoles como una imposición religiosa no fue una novedad.
Solo hubo una suplantación de identidad. Entonces, es interesante. Esta persona va al centro y dice, pues voy a reprender a Guadalupe, y se pone a decir, en el nombre de Jesús, te reprendo, espíritu inmundo y principado, te ato. Dice que no llevaba ni 5 minutos hablando al aire cuando sintió una bofetada en la cara, seca. Cuando nosotros ministramos sin cobertura, sin que tu pastor lo sepa, porque el hecho de que tú le digas al pastor, voy a ir a ministrar enfermos, voy a ir a ministrar endemoniados, la cobertura tiene un efecto sobre tu vida solo por el hecho de que vas bajo esa dirección. Uno como pastor no va a ser imprudente, y si te ve que ni siquiera oras, ni siquiera te congregas, sí, ve a expulsar demonios. No, pues te voy a decir, ¿sabes qué? Ahí ni te metas. Vas a terminar endemoniado tú. Es como el testimonio de unos pastores que dicen que en una ocasión comenzaron a ministrar liberación a un hombre y estaba bufando. Y entonces dijeron, vamos a meterlo a la oficina, y ya lo metieron a la oficina y empezaron a reprender, y de repente hubo silencio. Y uno de estos pastores dice, pues mi colaborador ya no habla. Y abre los ojos, voltea a verlo, y el colaborador lo está viendo así. Ya está endemoniado también. ¿Por qué? Porque nos metemos a cosas para las cuales no estamos preparados, y en las cuales no hay conocimiento de nuestra autoridad espiritual para respaldarnos. Entonces es importante. Esto no significa que lo dejes de hacer. Significa que te conectes más para aprender a hacerlo de manera eficaz. Mamá. Miren qué hermosa pregunta. Nuestra hermana Anita pregunta, supónganse ustedes que yo acepto a Cristo. Y acepto a Cristo con todo mi corazón, le entrego el señorío de mi vida, pero a causa de ser un ser humano e imperfecto, en algún momento cuando yo muero, la gente en mi derredor se cuestiona, ¿y se habrá salvado? Ella pregunta, ¿será que la sangre de Cristo que en algún momento recibí tenga efecto sobre de mí para salvación? Bueno, vamos por partes. La primera parte sería decir que hay muchas cosas de la vida fuera del cuerpo que solo le atañe a Dios juzgar. El día de Cristo nos vamos a llevar grandes sorpresas, porque gente que no considerábamos que estuviera en el cielo, estará en el cielo. Y gente que esperábamos que estuviera en el cielo y hasta en primera fila, no estará en el cielo. Por eso el Señor Jesucristo dijo cosas como estas: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profeticé, no hice milagros, no estuve activo en tu obra? Y Él les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. ¿Ok? Ahora, el aceptar a Cristo en nuestro corazón, cuando lo hacemos con convicción, no porque alguien te obligó a repetir la oración, sino por convicción del Espíritu Santo, es un pacto. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, estás haciendo un pacto con Cristo. Ahora, es importante que entendamos que ese pacto nos da privilegios y garantías, pero también nos exige responsabilidades. Si nosotros nos apartamos abiertamente del Señor y nos volvemos al mundo, no es Dios quien está faltando a su pacto de salvarnos, sino nosotros.
El profeta Ezequiel dice que si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo, ¿merece vivir? Y él dice no, morirá a causa de su maldad. Pero si el injusto deja de hacer lo malo y se vuelve a la justicia, ¿merece morir? Dice no, vivirá. ¿Por qué? Por causa de su arrepentimiento. Entonces, es importante que nosotros entendamos que si bien cuando venimos a Cristo somos salvos instantáneamente en el área de nuestro espíritu, porque el espíritu solo puede tener dos naturalezas, o está vivo o está muerto, o tiene vida o no, o vives en luz o vives en tinieblas. Por eso la Escritura dice que Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esto es muy importante. Pero hay una situación: mi alma no es automáticamente salva, porque mi alma está dañada por el mundo. Y por esa razón es que la Escritura nos insta a trabajar en nuestra salvación. ¿Cómo? Congregándonos. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cómo? Buscando la presencia del Señor. ¿Cómo? Manteniéndonos consagrados a Él. Todo esto nos va perfeccionando en el área de nuestra alma. Pero si en el momento en el que nosotros morimos no hemos alcanzado la perfección de nuestra alma, ¿qué pasa? El pacto inicial con Cristo hace el resto. Por eso Pablo dice cosas como estas: persuadido estoy que el que comenzó la obra en mí la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por nosotros mismos jamás alcanzaremos la perfección y decirle a Dios, ahora me debes el cielo. No, eso es imposible. Somos seres finitos y llenos de áreas de oportunidad, defectos y pecados. Pero lo que es importante entender es que nuestra conexión se mantenga vigente. Si nuestra conexión con Dios se mantiene vigente, aun cuando fuese en el último minuto de nuestra existencia, es válido el sacrificio de Jesús. Pero no todos tienen un último minuto, así que no se confíe. Porque algunos dicen, yo en el último minuto me arrepiento. Y si no lo tenemos, mantengamos la conexión. Ay, pero a ver, pastor, ¿qué es lo que pasa con una persona que todo el tiempo asistía a la iglesia y solo un día le dijeron, vente, acompáñame, vamos a una fiesta? Y en esa fiesta le dieron Baileys y le gustó tanto que se puso hasta atrás y caminó y se tropezó y que se cae y que se golpea con un ladrillo en la cabeza y se le abrió los sesos y se murió. A ver, dígame, ¿con esos grados de alcohol se fue al cielo? Hay cosas que solo Dios va a juzgar. Yo me siento insuficiente como para determinar si su abuelito, que estando en el lecho de la muerte apenas dijo amén y expiró. No lo sé. Dios lo sabe. Dios sabe con qué convicción lo hizo. Tal vez si hasta oró para decir, ya que se vayan. Yo ni creo, pero pues ya que se vayan. Ay, lo obligué a hacer la oración de fe, ya es salvo. No, si no hay convicción, no hay salvación. No es que tú convenzas a alguien, es que esa persona se dé la oportunidad de dejarse convencer por el Espíritu de Dios. Amén. Pero si esa persona tuvo convicción, así haya sido la peor persona, si en el último momento tuvo convicción, nos podríamos llevar la sorpresa. Yo tiendo muchas veces a profundizar en mis pensamientos y generarme hipótesis y teorías. Y el otro día estaba pensando en Judas. ¿Y qué si nos da la sorpresa? Ay, ¿cómo cree usted si se suicidó? ¿Cómo sabe si colgando de la cuerda, en su último suspiro dijo,
perdóname. No porque Jesús dijo, mejor le hubiera sido no haber nacido. Pero el contexto podría haber sido por la carga de conciencia que él habría de haber experimentado. Algunos podrían decir, ese pastor ya está predicando herejías, ya está diciendo que Judas es salvo. No dije eso. No lo he dicho. Lo que estoy diciendo es que nos podemos llevar sorpresas. Porque creo que ninguno de nosotros tiene el conocimiento absoluto de la condición del corazón de una persona para determinar si ésta entra al cielo o no. Eso solo Dios lo va a juzgar. Es algo que a Dios le corresponde. Es más, ¿cómo van a ser juzgadas las personas que nunca escucharon el mensaje de salvación? Romanos nos lo dice. ¿Cómo van a ser juzgados todos los aztecas, todos los mexicas, los egipcios? Pues la Escritura dice que a aquel que vivió sin ley será juzgado. El que conoció la ley, por la ley será juzgado. Y nosotros que conocemos el Evangelio, hay poder, por el Evangelio seremos juzgados. Y ustedes más leve que yo. Porque yo soy en esta congregación el que enfrentará el juicio delante de Dios más grande. Así que si hay alguien que tenga algo que perder, soy yo. ¿Comprende? ¿Te respondí, Ma? ¿O más o menos? Es que esa es la condicionante. Si vivimos conectados a Cristo. Porque de otra manera abriríamos la puerta a un postulado herético, que es el de salvo siempre salvo. La postura teológica de ser salvo siempre salvo, sin importar lo que hagas, es una postura equivocada, es antibíblica. Si no, el Señor Jesucristo no hubiera expresado que solamente el que permaneciere fiel hasta el fin, ese será salvo. Esa dispensación no deja lugar a dudas. Si hay un compromiso al momento de aceptar a Cristo de parte de Dios para con nosotros, de salvarnos, pero también debe de haber en cuanto a nosotros correspondencia para valorar esa salvación. ¿Ok? Y si la hay, aunque sea de último minuto, el pacto se valida. Pero muchas personas se han valido de ese último minuto para vivir como quieren y no tienen ese último minuto. ¿Ok? Ya, a ver, Florina y luego Ara y nuestro hermano Gilberto. Florina pregunta, ¿puede una persona inconversa tomar la Santa Cena? La respuesta es no. ¿Sin bautizarse? Sí. Bíblicamente hay dos requisitos. El primero, que es el fundamental, es tener fe. Porque de otra manera no tiene sentido. ¿Para qué lo haces? Eso me recuerda a una historia de mi papá cuando todavía ni siquiera era converso. Apenas andaba en esas. Y le dijeron un día que iban a celebrar la Santa Cena. Él no comió todo el día. Pues si es santa debe de ser abundante. Y llegó a la iglesia donde lo invitaron y le dieron un pedacito de pan y una copita. Dice, no comí todo el día para este panecito. Entonces, una persona que no cree en Jesucristo no tiene relevancia que participe. No debería hacerlo porque no tiene conciencia de lo que está haciendo. Pero una persona que ha depositado su fe en Jesucristo bíblicamente, aunque todavía no se bautice, ya puede participar de ese sacramento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que el apóstol Pablo expresa en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11, él habla de dos cosas importantes. Uno, la necesidad de tener certeza en que lo que voy a hacer lo hago por obediencia a Cristo. ¿De qué nos serviría obedecer algo de alguien en quien ni siquiera creemos? La fe es fundamental. Y luego dice él, examínese cada uno a sí mismo. Conciencia. Aquí no me está hablando de que si son bautizados o no.
De hecho, ese es el otro sacramento. 2 sacramentos nos dejó el Señor Jesucristo: el del bautismo en agua y el sacramento de la Santa Cena. Pero respondiendo a tu pregunta, un creyente o una persona que ha creído en Cristo sí puede participar de la Santa Cena, aunque todavía no se bautice. Pero si es inconverso, no tiene sentido, no habría por qué, porque no tiene conciencia de lo que está participando, no cree en ello. Uh-huh. La connotación del contexto es diferente. Para la iglesia popular se da un suceso que se conoce como transustanciación, mientras que para nosotros el pan es símbolo de la carne o del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y la copa es símbolo de la sangre del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es un símbolo, mientras que para ellos es la realidad misma. Partimos de una diferencia. Te la da porque te dice: te doy el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y si tú eres pecador, aplican el pasaje que dice que el que come su carne y bebe su sangre tiene realmente vida. Te veo muy mal, estás en el pecado, te lo entrego. Pero Pablo no es lo que enseña. Pablo dice: si no nos examinamos a nosotros mismos y no nos purificamos del mal que en nosotros hay, y participamos de la Santa Cena como si esto fuera un juego, cuidado, porque Dios te puede disciplinar. Y te puede disciplinar de varias maneras. Y dice el apóstol Pablo, dice que Dios nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cómo nos puede disciplinar? Pues dice la Escritura que hay muchos débiles, enfermos, y algunos incluso han muerto. El nivel de juicio está presente y hay que tener cuidado. No es que algo malo te acontezca si tú participaras del sacramento en la iglesia popular, pero la connotación es equivocada. Entonces no te beneficiaría en algo. Ahora, pero cuando se revele el anticristo como tal es él, ahí es donde viene el rato, o realmente nosotros también atravesaremos la gran tribulación, porque entonces mi duda es dónde pues está de alguna manera el beneficio de la hermana Araceli pregunta que si nosotros como iglesia de Jesucristo habremos de atravesar por la gran tribulación. Y ella pregunta, pues si vamos a atravesar por la gran tribulación, entonces ¿dónde está el beneficio de haberme congregado y haber creído en Cristo? Bueno, el beneficio es claro, ¿no? El beneficio es que tenemos de parte de Dios la promesa de que cualquiera que haya dejado casa, familia, terrenos, amistades, por causa suya y del reino de los cielos en esta vida, tendríamos 100 veces más, y en la postrer, la vida eterna. Respondiendo a la pregunta, mucho tiempo yo fui de la idea de la concepción en la que la iglesia de Jesucristo será arrebatada antes de la gran tribulación. Pero como te digo, era mi manera de pensar. Profundizando más en la Escritura, descubro que hay pasajes que nos hablan acerca de la inminente realidad de que la iglesia tiene que atravesar por la gran tribulación. Hay todo un estudio en librería y en YouTube, en las conferencias respecto de esto. Me parece ser que se titulan algo así como Hacia el fin. Y es un estudio de escatología donde abarco
esta postura y defiendo el argumento en el que creo que la iglesia tiene que atravesar por este proceso, dado que es parte del proceso divino para perfeccionar a su pueblo. Está la hipótesis, y ojalá yo esté equivocado y esa hipótesis sea la correcta, en la que la iglesia tiene que ser arrebatada antes de la gran tribulación. Pero sinceramente no lo creo. ¿Por qué? Porque como el oro es purificado por el fuego, la iglesia tiene que ser perfeccionada. Y lo mejor de la iglesia nos surgirá con la tribulación. Ahora, el apóstol Juan dice que la actividad del anticristo ya está presente, porque no solamente es uno, sino que a lo largo de la historia hemos visto muchos anticristos, pero en la recta final de los tiempos sí habrá un anticristo, y la iglesia, la palabra de Dios nos da diferentes puntos en los cuales nos muestra cuál será el perfil de este personaje. No solamente es una operación como un espíritu cuya potestad y dominio se ejerce sobre las naciones, sino hablamos de una persona, un hombre, ¿sí?, que implementará nuevas ideas y que dentro de esas pues va a tratar de vetar a la iglesia y privarla de su capacidad para poder manifestar la palabra del reino. A muchas personas les gustaría que la iglesia fuese arrebatada antes de la gran tribulación y que ya después pues los que se quedaron eran los que no estaban listos y pobrecitos de ellos, y qué lástima. Algunos argumentan y dicen, bueno, pues es que es parte del ministerio de los 144,000. Es que esto se va a ir dando en etapas, y precisamente en esa conferencia te hablo de todas esas etapas y cómo puntualmente cada una de estas se irá desarrollando. Pero hablar a grandes rasgos, a rasgos puntuales, me llevaría mucho tiempo. Pero a grandes rasgos, respondiendo tu pregunta, de acuerdo a lo que yo creo y lo que he descubierto en la Escritura, sí vamos a atravesar. Claro, sí, claro, pero imagínate tú que te tienen en una habitación donde no te dejan dormir y donde cada determinado tiempo entran a golpearte, a lastimarte, a herirte, a decirte, ¿ya la aceptas? No, todavía no. Sigo, no, está bien, no te preocupes, venimos en media hora, te volvemos a visitar. ¿Qué quieren? Quebrantar tu voluntad. Entonces, sí, al final, quienes no tienen convicción como para entregar su vida, pues van a terminar diciendo, yo la acepto. No tendrías conciencia de ello, y si no tienes conciencia de ello, no eres culpable. Es que lo hicieron mientras yo dormía. No, ya te fuiste al infierno. No. Hermano Gilberto. Copa. Regáleme algún pasaje que refiera de eso. Ok. Cuando hablamos en el contexto de mi copa siempre está rebosante, habla de su vida espiritual. La alusión a nuestra vida puede representarse como una copa o como un odre. Usted me ha escuchado decir que necesitamos que Dios restaure nuestro odre, porque en la medida que nosotros nos desconectamos de Dios, nuestro odre se endurece, nuestro odre se avejenta, nuestro odre se agrieta. Por eso el Señor Jesucristo dijo cosas como, no se puede echar vino nuevo, no se debe de echar vino nuevo en un odre viejo, porque el vino va a exigirle al odre, y el odre, al no tener las condiciones, se romperá.
se perderá el vino y se perderá el odre. A Cristo no solo le interesa el mover de su Espíritu Santo en la tierra, le interesa que nosotros podamos disfrutar del mover de Dios. Por eso es que nuestro odre, nuestra copa, debe de estar rebosante de la presencia de Dios. Debemos de hacer todo lo que en nuestra mano esté para experimentar y vivir la vida abundante que de Cristo procede. Y haciendo un paréntesis a esta expresión, recuerdo una enseñanza en la cual les dije que esta vida abundante que de Cristo procede no viene de manera automática sobre nuestra vida, porque sería engañarnos. Yo creo en Cristo. Bien, Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Pero esa expresión implica un proceso de menguar para que Él crezca, un proceso de obediencia para que Él sea glorificado, un proceso de avance para poderme acercar a la meta que es Cristo. Si yo no hago lo propio, no importa que yo no salga de la iglesia, yo nunca tendré una vida abundante. Debe de haber un compromiso que sea recíproco y congruente con nuestra fe. Entonces, copa apunta a vida, nuestra vida. Odre, misma referencia. Estamos utilizando un lenguaje figurado, donde a través de esta representación obtenemos verdades paralelas en la Escritura que nos permiten conocer mejor el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Bien, Carla. Permíteme repetir. Alguien pregunta en las redes sociales que si fuimos justificados por Cristo para salvación, esa misma justificación es válida para el tribunal de Cristo. Sí, así es. El sacrificio de Jesucristo es suficiente. Por eso la Escritura dice que Él fue ofrecido una sola vez y para siempre. Cuando hablamos del antiguo pacto, que era precedido por los descendientes de Aarón, los levitas, ellos tenían que turnar el sumo sacerdocio porque como seres humanos somos finitos y cada vez que se moría el sumo sacerdote tenía que nombrarse uno nuevo. Pero Cristo es nuestro sumo sacerdote para siempre, porque Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tiene genealogía ni generación, sino que Él es desde el principio. Segunda pregunta. Qué bonita pregunta. La pregunta es si en el paraíso veremos a nuestros familiares fallecidos. Cuando nosotros morimos y hay esta separación de la cual hablamos al principio entre la naturaleza material y la naturaleza espiritual, nuestra naturaleza espiritual adquiere un nivel de conciencia que estando o teniendo parte con nuestra naturaleza material no tenemos. Es como si nuestra naturaleza material, hablando en términos de un auto, fuera nuestro gobernador de velocidad. Es decir, cuando un automóvil tiene un gobernador interno al motor, ese auto no va a subir más de 180 kilómetros, aunque tenga capacidad para correr más. ¿Por qué no? Si le estoy pisando todo el acelerador, ¿por qué no sube más? Porque trae gobernador. Es lo que hace la naturaleza humana, nos es como un velo. Por eso Pablo dice, no sé si en el cuerpo o fuera de él, pero fui testigo y escuché cosas que a los seres humanos no les es permitido escuchar, porque la naturaleza humana tiene sus límites. Pero cuando dejamos la naturaleza humana referente a lo material, es que entonces lo corruptible se reviste de incorruptibilidad. Y lo que es pasajero participa de la eternidad. Y cuando esto acontece, es que entonces nosotros llegamos a un mayor nivel de conciencia. ¿Quién le dijo al rico que Lázaro estaba con Abraham? ¿Quién se los presentó? Nadie. ¿Cómo lo supo? Nivel de conciencia superior.
Entonces, en el cielo no solamente veremos y conoceremos o interactuaremos con nuestros familiares, conoceremos a muchísima gente de forma mucho más elevada, porque el nivel de conciencia no está limitado al nivel de conciencia que tenemos mientras vivimos o moramos en este cuerpo. ¿Ok? ¿Nada más? Perfecto. Antonio. Vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto hizo. ¿Eso cuándo es? Antes, después, antes del arrebatamiento, antes de la tribulación o después. A ver, nuestro hermano Antonio está preguntando, basado en un pasaje de Hechos, cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos y los ángeles se aparecen a los discípulos y les dicen: este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, Él vendrá nuevamente, de la misma manera en la cual le han visto. Él pregunta: ¿cuándo acontecerá esto? Es importante entender los sucesos que se darán en la recta final de los tiempos. Y cuando apuntamos a la segunda venida de Cristo, esta tiene dos fases: una fase invisible y una fase visible. La fase invisible corresponde al arrebatamiento, porque el apóstol Pablo dice que sonará la trompeta y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde están los muertos en Cristo? Según lo que hoy vimos, están en el paraíso. Están aguardando el desenlace de los tiempos. Están esperando a que Dios diga: es el momento para ir por la iglesia. El Señor Jesucristo dice: ni aún el Hijo sabe, sino solo el Padre. Él determina la potestad. El Hijo está aguardando y dice: ¿ya vamos por la iglesia? Y el Padre le dice: espérate, todavía no está lista. Si la vieras, no te enamorarías de ella. Todavía está muy chimoltrufia. Y Jesús le vuelve a preguntar: ¿ya vamos? Espérate, el Espíritu está trabajando en ella, la está hermoseando. Así como aquel eunuco que hermoseó a Esther. ¿Ok? Cuando Dios diga: vamos por la iglesia, en ese momento los que están en el paraíso van a ser traspuestos espiritualmente, y la Biblia utiliza un término figurado como una nube. Entonces todos los que han muerto van a ser levantados, permíteme la expresión, van a ser, no es que salgan de sus tumbas, porque no están en el sepulcro. Ellos ya están, su parte espiritual ya está en el paraíso. Entonces van a ser traspuestos, y figuradamente la Escritura habla de una nube, donde toda la iglesia triunfante vendrá con Jesucristo para unirse a la iglesia. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. Es decir, vamos a estar participando de un culto, de una clase en la universidad, estaremos tomando un camión, y los que somos de Cristo y estemos conectados con Él, escucharemos el momento de nuestra redención. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el término que Él vendrá como ladrón en la noche? Bueno, el apóstol Pablo nos abre un poco más el esquema y él dice: ustedes no son de la noche como para que ese día los tome por sorpresa. ¿Qué significa esto? Que el creyente sabrá el momento de su redención, no minutos antes ni días antes. Porque hay muchos que hacen escatología y dicen: Cristo va a venir para el 19 de julio del 2026. No, nadie sabe ni el día ni la hora. Pero los que son de Cristo y están conectados a Él sabrán el momento exacto de su redención, porque espiritualmente su espíritu que está conectado a Dios lo sabrá. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia militante será transformada. Te vas a ir al cielo hasta con zapatos. Y entonces estaremos con Cristo
para siempre. Se une la iglesia militante con la iglesia triunfante y entramos a las bodas del Cordero. Y eso es maravilloso, porque después de esas bodas es como si Cristo viniera, se estacionara en las nubes, arrebata a su iglesia, celebra una boda y luego viene Él a establecer un reinado milenial. Es la segunda parte de la segunda venida de Cristo, la cual es visible. Y es donde se cumple la escritura que dice: y todo ojo le verá. ¿Ok? Entonces sí, la segunda venida de Cristo tiene dos fases, una invisible y otra visible. Pero no estamos hablando de una segunda y una tercera. ¿Ok? Vale. Pregunta nuestra hermana Alejandra García que por qué los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Bueno, su argumento más fuerte para ellos es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y es cierto. Para aquellos cristianos que ni leen su Biblia dicen: pero sí está, sí está. Pues les dan un baile de volada. ¿Por qué? Porque dicen: oye, no, en la Biblia no está, a ver, búscala. Y te llevan una concordancia bíblica y cuando leen Trinidad hay, te dice ahí el buscador de Google: no encontrado. Ay, he creído una mentira, llévame a tu salón del reino. No. ¿Por qué no creen en la Trinidad? Su argumento más fuerte es que la palabra Trinidad no está de manera explícita en la palabra de Dios, pero tampoco está explícitamente no fumes. Hay muchos argumentos que sostienen, que basan en su traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Y créanme, no existe una Biblia más tergiversada y más torcida y más demoníacamente equivocada que la Biblia de los Testigos de Jehová. Porque despoja a Cristo incluso de su divinidad. O sea que nuestros amigos, familiares, conocidos que están involucrados en esta secta, porque déjame decirlo y llamarlo como es, ellos son una secta. La religión popular es una religión, el budismo es una religión, el hinduismo es una religión, pero lo que ellos profesan es una secta. Ellos no tienen reconocimiento a nivel mundial como ser parte de una religión. Son un abortivo de un cristianismo diluido. Y es muy triste, pero si hay un peligro para algún familiar, algún conocido, algún compañero de trabajo, algún amigo, estar involucrado en algún tipo de prácticas espirituales que le van a confundir y alejar, ellos son peligrosos. Su Biblia está, como ya mencioné, muy alterada, muy tergiversada, y pasajes fundamentales los tienen traducidos de forma distinta. Uno, por ejemplo, Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cómo lo traduce la nueva traducción, la traducción de las Escrituras del Nuevo Mundo? Lo traducen así: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Y te lo ponen con minúscula, un Dios. Como si Dios hubiese dicho dentro de, porque ese es uno de sus postulados, arcángeles, ¿quién quiere ir a morir por la humanidad? Porque yo no, ni crean. O sea, ¿cómo creen? Y entonces uno de esos arcángeles, de nombre Jesús, decidió venir. Que para muchos, en algunas interpretaciones, es Miguel. Entonces, sé esto porque estudié sectas bastante tiempo y específicamente
me dediqué a estudiar sobre los testigos de Jehová. Entonces, no consideran la Trinidad porque para ellos el Espíritu Santo de entrada no es Dios. El Espíritu Santo ellos lo nombran como la fuerza activa de Dios. Y entonces tienes a un espíritu que no es Dios y que no tiene las capacidades de un ser divino. Tienes a Jesús, quien en realidad pues solamente es un Dios más. No es Dios. Es alguien que se compadeció de nosotros y vino a morir para darnos esperanza y entrada al nuevo mundo. Por eso no creen. Y argumentos hay muchos. Última pregunta. De este lado, ¿quién? Ok, nuestro hermano Fernando y nuestra hermana Sandra después. Está bien porque se confundieron. Adelante, Fer. El don está diversificado. Nuestro hermano Fernando pregunta sobre la diversificación del don de sanidad. ¿Cuál sería su especialidad? ¿En qué me importa no poder decir, bueno, tenemos este problema, no podemos hacer, el pastor sí, porque tiene la capacidad, la autoridad para resolver? Ok. Nuestro hermano Fernando pregunta que de acuerdo a la diversidad y diversificación del don de sanidades, sería bueno que yo le especificara si sano catarro, para que si él tiene catarro venga a mí, pero si tiene un cáncer no venga a mí, porque pues mi don y operación de sanidad no sana el cáncer. Si lo vemos desde esta perspectiva la expliqué para que entendamos que una persona que opera en el don de sanidad no tiene el control absoluto sobre todas las sanidades, pero quien tiene el control absoluto de ello y quien es soberano en ello es Dios. Entonces, si usted desea ser ministrado por su autoridad espiritual, venga sin importar cuál pudiera ser la ramificación o el área de especialidad del don, porque hay algo que opera por encima del don y que es mi nivel de autoridad. Yo tengo un nivel de autoridad como para entregarlo a Satanás, a ese grado. Y al entregarlo a Satanás le retiro la cobertura espiritual y usted va a comenzar a ser atormentado por demonios. Y eso es más que una gripa o un cáncer. Y bíblicamente se los compruebo. Ahora, es importante que entendamos que cuando Dios nos bendice con una autoridad espiritual, nos bendice con un regalo para nuestra formación, consolidación, crecimiento e impulso. Entonces, todos ustedes que viven bajo la cobertura de su servidor necesitan entender que no es el servidor el que lo va a hacer, sino Dios a través de. Entonces yo puedo ser una persona que incluso te podría decir, imaginemos que te digo, es que Fer, yo no tengo el don de sanidad. Entonces todos los que están bajo mi cobertura están sentenciados a siempre estar enfermos. No, pues vamos a buscarnos un pastor que sí tenga el don de sanidad. No opera así. Opera por el principio de autoridad. Entonces puede ser, y tú en la medida que tú te conectes conmigo, vas a comenzar y conozcas las escrituras, vas a empezar a descubrir rasgos que me definen en cuanto al ejercicio de mi llamamiento y de la autoridad. Pero no nos limitemos. Mi enseñanza del domingo estaba orientada no a autoridades espirituales. Si te diste cuenta, lo generalicé
a la iglesia. ¿Por qué es importante que la iglesia sepa sobre la diversificación del don de sanidades? Porque llega a pasar algunos hermanos que Dios los usa para sanar migrañas. Y entonces ellos, desconociendo realmente la diversidad del don de sanidades, se empiezan a sentir todopoderosos e incurren en la condenación en la que cayó el diablo, la vanagloria, el orgullo. Entonces, mi puntualización es más académica que un estricto de la operación de los dones. Dios es soberano y posiblemente tú no tienes el don de sanidad, pero estás en una atmósfera espiritual donde Cristo es glorificado y Dios te concede por una ocasión sanar a alguien a quien el Espíritu te despierta, ir a orar y ministrarle sanidad. Y no vuelve a suceder. ¿Por qué? Porque estas operaciones entran dentro de la soberanía de Dios. Entonces, no nos encajonemos así. Yo necesito saber en qué rubro estás operando, porque incluso limitaría mi fe. ¿Ok? Tenemos nosotros que atrevernos a movernos en fe, pero ser sobrios cuando se trata de nosotros. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y cómo voy a ejercitar el don si al final no soy yo el responsable del resultado? No eres el responsable del resultado, pero sí tienes la obligación de cada vez que tú sepas que alguien está enfermo, orar. Y Dios determinará. Y te vas a ir dando cuenta que posiblemente dentro del don de sanidades que posees, haya varias operaciones de Dios dándose. Y no te limites, no es que a mí me dijeron que una gripe nomás. Pues tal vez dentro de ese don Dios te dio varias cualidades y no solamente opera para sanar gripes, también migrañas, también cálculos biliares, también arritmias cardíacas o deformidades en órganos internos. Debemos de tener fe y conforme vayamos orando y Dios sanando, vamos a ir descubriendo hacia dónde Dios nos está dirigiendo. ¿Ok? Y nuestra hermana Sandra, final. Elías, antes de que fuera llevado, Eliseo le dijo que quería la devoción de él. Entonces le dijo, si logras ver que soy llevado, te será concedido. Se podría referir a que si Eliseo no veía eso, posiblemente en un simple parpadeo Elías pudo haber nada más desaparecido, pero Elías pudo haber desaparecido, pero Eliseo, al poder haber sido partícipe de ese momento espiritual, no sé, creo que tanto ultra espiritual, tanto Eliseo como Elías, y como evidencia, bueno, tuvo un manto para poder tenerlo como evidencia de que se había visto a Elías irse. Él comenzó a entrar en un proceso de que la llenura del Espíritu Santo se iba a ir manifestando, tal vez no en el momento, sino que iba a entrar en un proceso. Ahora, voy con esto. A veces hay personas que, bueno, son de influencia, que van por otros y les dicen, la porción que Dios ha depositado en mí, también es depositada en ti. Y es claro que no se empieza, o tal vez sí, a manifestar la unción, sino que también esta persona ha entrado en un proceso de que sí, Dios te da algo especial, de parte de esta persona que Dios ha depositado en esa, pero has entrado en un proceso en el que lo puedes tener, pero necesita el esfuerzo tuyo. Sí puede aplicar, la persona. Nuestra hermana Sandra pregunta, y ella dice que si así como aconteció entre Elías y Eliseo, la transmisión de la unción se puede dar hoy día. Y ella apunta al hecho de que Elías le dice a Eliseo, si tú ves cuando yo soy arrebatado, este deseo que tienes te será concedido y si no, no. La clave de la transferencia o de la transmisión es la conexión. Sin conexión no hay transmisión. ¿Quieres tener algo de tu líder inmediato, algo de tu pastor, algo de tu apóstol? Tú necesitas conectarte a esa persona. Si estás conectado a esa persona, entonces va a ser muy fácil
poder recibir de esa persona aquello que te permita desarrollar tu propia unción y propósito de parte de Dios. Ahora, nuestra hermana Sandra menciona que hay ocasiones en las que ciertos ministros llegan a decirle a aquellos que están ministrando: lo que Dios ha puesto en mí, después de que te imponga manos, vendrá sobre de ti. Bueno, esto se me hace un poco presuntuoso. ¿Por qué? Porque no es algo que podemos simplemente dar a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque, como ya mencionó nuestra hermana, cada persona debe de vivir su proceso. Ahora, cuando yo ministro a una persona en una atmósfera espiritual, sí hay una transferencia de aquello que Dios desea a través de mí traer a la vida de la persona que estoy ministrando. Pero para que exista un nivel de transferencia como la que hubo entre Elías y Eliseo, se requiere conexión, un caminar juntos, una misma visión. Si le hiciéramos a Eliseo las 4 pruebas para promover a una persona en el ámbito espiritual, que es la prueba del espíritu, la prueba del corazón, la prueba del peso y la prueba de la talla, Eliseo las hubiese aprobado todas. Él estaba listo para poder ocupar el lugar que tenía Elías. Ahora, otra cosa importante: Eliseo espiritualmente fue engendrado por Elías. Era su hijo espiritual. Y entonces esto le daba a él, pues, un acceso que ningún otro podría haber tenido. Después de que Eliseo es llevado a la presencia de Dios, dice la escritura, de que Elías es llevado a la presencia de Dios y cae el manto de Elías, Eliseo lo recoge, se acerca al Jordán y pregunta: ¿dónde está el Dios de Elías? Golpea las aguas y las aguas se dividen, dándole testimonio a él de que lo que había pactado con Elías se había cumplido en él. Y entonces miembros de la comunidad de los profetas comenzaron a darse cuenta que había algo especial sobre de él y dijeron: el espíritu de Elías ha venido sobre de Eliseo. Por eso les mencionaba en una ocasión cómo puedo reconocer a una autoridad espiritual. 1, tiene el reconocimiento de Dios. 2, tiene el reconocimiento de autoridades más elevadas que él. 3, tiene el reconocimiento de aquellos que ministra. Y 4, tiene el reconocimiento de sus enemigos. Si tenemos estas 4 categorías de reconocimiento, somos lo que decimos ser. Hay gente que se anda promoviendo como pastor, como profeta, como apóstol, y no lo reconocen sus enemigos, no lo reconocen aquellos que él ministra. No hay autoridades que le reconozcan. Y dice: lo soy porque Dios me lo dijo. Oye, pues no. No funciona así. ¿Ok? Vamos a dar gracias a Dios. Incline su rostro. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te ruego que estés bendiciendo a la iglesia, tanto a mis hermanos aquí presentes como a aquellos que estuvieron a través de la transmisión en las redes sociales. Bendice a tu pueblo y te ruego, Dios, que